Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Enseguida entramos en nuestro tiempo de análisis, tertulia y charla un rato con un invitado muy especial, ya verás. Pero antes te doy unos titulares. Primero, buenas noticias en Almería. Ya está controlado el incendio, los vecinos han vuelto a casa. Ya son 9 los muertos que han sido identificados gracias a las pruebas de ADN. Mejoran los incendios también en Cataluña, Aragón y Galicia. Segundo, el juez Peinado pide a Begoña Gómez que demuestre que solo ha utilizado el pasaporte para ir a Londres a lo de la graduación de su hija. Fuentes del gobierno dicen que esto demuestra la obsesión, la persecución y el acoso público que sufre la mujer de Pedro Sánchez. Tercero, el empresario, socio, amigo de Zapatero, Julio Martínez, estuvo 3 años sin presentar la declaración de la renta. Pero oye, que Hacienda no se dio cuenta, me cachis. Quien fuera directora general de la agencia tributaria, Soledad Fernández, dice que es un error, que lamenta profundamente, oye, que no lo entiende, y desvincula su reciente dimisión de la investigación al propio Zapatero. Hazlo tú. Y cuarto, el Pentágono confirma que a partir de mañana Estados Unidos volverá a bloquear los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. Antes, Donald Trump había anunciado que cobraría una tasa del 20% por proteger a los barcos que navegan por esa zona. Teherán dice que no permitirá que Washington interfiera en el tráfico marítimo. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE, estar informado. Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ángela Martialay, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, permitidme, ahora entramos al resto de temas y en cualquier momento os interrumpo porque tengo un invitado esperando, pero bueno. Hoy ha pasado, es que es un tema que yo lo llevo flipando tantas horas. Ha pasado por la Comisión de Investigación del Senado la dimitida directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández se llama. Ha negado que su dimisión tenga que ver con el caso Zapatero, niega que tardaran demasiado en abrirle una investigación fiscal a Zapatero, pero, ojo, lamenta que no saltaran las alarmas para detectar que Julio Martínez, el hombre para todo de ZP, no presentara la declaración de la renta del 20 al 23. Si lo hubiéramos visto, indudablemente habría que haberlo iniciado en ese momento. No entiendo si teníamos esos datos que no hayan saltado nuestros mecanismos. Que está reconociendo es que han fallado, se lo digo, sí, porque a mí se me olvida muchas veces de hacer el IVA trimestral y pago los 100 euros. Si teníamos esos datos... Y esto, que no salte, no me lo puedo creer. Yo me pasa lo mismo que a usted, no me lo puedo creer. Si ha ocurrido, pues es un lamentable error. ¿No os parece un escandalazo? O sea, el brazo derecho, si no más, de Rodríguez Zapatero, 3 o 4 años sin presentar la declaración de la renta. Hazlo tú, Camacho. Eso te iba a decir, digo, usted 3 años sin presentar la renta. Que 3 años, un día, retrásate un día en el IVA. Que se le queda a vivir en su casa un inspector. Es acojonante. Sí, es alucinante. Y qué casualidad, hombre, que no es uno que pasaba por allí, un empresario que tenía no sé qué historias en Kuwait. No, que es el amigo de Zapatero. Curioso, ¿no? Martialay. Las casualidades de la vida, que son casualidades. Y sobre todo que puedes lamentar un error, porque ya he dicho lamento profundamente el error, pero a posteriori puedes tratar de dar explicaciones de qué ha sucedido, porque no es habitual que a un contribuyente con altos ingresos, que es empresario, no presente declaraciones de la renta y no haya ningún tipo de contramedida por parte de la agencia tributaria, que si de algo puede presumir es de perseguir a los contribuyentes, quiero decir. Entonces, lo raro es que yo creo que la exdirectora ha decidido marcharse más bien por sus discrepancias y por las presiones con Cataluña que por el tema de Zapatero. Creo que realmente lo que nos dicen fuentes de la agencia tributaria es que esto no ha tenido nada que ver con su marcha. Pero dicho lo cual, hombre, vas a una comisión, al Senado, a una parte del Parlamento, a dar explicaciones.
no sé, deberían ser un poquito más exhaustivas de qué ha podido suceder. Este señor tiene residencia en otro sitio, porque si tiene residencia en otro sitio, a lo mejor, bueno, pues puede decir que es que no se ha dado cuenta. Hombre, este señor es un empresario del sector del zapato que se viene, claro. A priori es de Alicante. Pero lo que pasa es que esto ha sido de 2020 a 2023, bueno, la de 2020 ya ha prescrito, pero la de 2021 no, son 5 años. Estará haciendo Hacienda algo, digo yo. Hacienda viene de hacer, o sea que estará haciendo algo. Bueno, supongo que tendrá consecuencias. Yo recuerdo, por ejemplo, que en uno de los informes de la agencia tributaria, Aldama estuvo varios años sin presentar declaraciones de la renta y tuvo consecuencias a nivel fiscal luego, claro, cuando Hacienda se dio cuenta. Supongo que aquí en este caso también lo tendrá. En fin, no deja de ser un deseo muy teórico el que aquí tendrá consecuencias. Oye, enseguida comentamos toda actualidad nacional, pero dejadme que salude a un invitado al que no quiero hacer esperar. Hemos llamado a Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela que permanece en el exilio. No nos queremos olvidar del doble terremoto de hace más de 2 semanas, a pesar de que ya no está en el foco informativo, pero el drama, la catástrofe y el estado fallido ha quedado más que en evidencia. Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo gustan saludarles? Gracias por atendernos. A las pocas horas recuerdo una tribuna en el diario ABC que hablaba sobre una falla sobre otra falla. ¿Se confirma que es un estado fallido, que el terremoto ha caído sobre otro terremoto, Edmundo? Bueno, es un terremoto geográficamente o etimológicamente hablando, evidentemente, que ha causado destrucción, pero que ha tenido también su impacto sobre la sociedad en su conjunto, sobre las instituciones mismas, sobre la confianza de la gente con respecto a sus gobernantes. Es un nivel de destrucción que inimaginable. El número de fallecidos ya sobrepasa los 4.500 víctimas. Es lo que dicen algunas de las cifras, pero esto va en aumento día tras día. Los escombros continúan buscando. Hay quienes sostienen que todavía bajo los escombros puede existir víctimas con vida. Esto lo dijeron algunos rescatistas chilenos que estuvieron en Venezuela hasta hace pocos días. Yo no entiendo cómo puede una persona así, pero yo me remito a la voz autorizada de ellos, que es la que nos dice. Y por eso es que hay tanto empeño en que se continúe la búsqueda, porque hay indicios de que pudieran haber señales de vida en algunas de esas losas caídas o pisos tapiados, porque la magnitud de esto es terrible, es una magnitud, las imágenes de destrucción que hay en el país, ciudades enteras que fueron afectadas, barriadas, comunidades como la de Catialamar, que es una ciudad próxima a Caracas en el litoral, fueron dañadas porque allí habían edificaciones muy altas, de varios pisos, y eso se vino al suelo. Entonces, el drama es muy, muy, muy alto, el drama y el número de víctimas que puede ascender a una cifra que yo no me atrevería a indicar, pero el nivel de destrucción es muy grande. Si es que alguna vez conocemos la verdad, que esa es otra, y me temo que nunca. ¿El régimen cómo queda en todo esto? Porque al final, el Estado fallido, quien lo paga, quien lo sufre, son los propios venezolanos. Sois los venezolanos, Edmundo. Claro, por supuesto que somos los venezolanos los que lo sufrimos. Los que están en Venezuela en este momento con mayor razón y con mayor nivel de exposición. Quienes estamos fuera, lo que tenemos es que compartir nuestra preocupación, nuestra angustia, nuestro duelo con lo que están viviendo nuestros hermanos en Venezuela. Yo tengo familias en Caracas que lo que nos transmiten es eso, el nivel de destrucción
que es inimaginable, el número de víctimas fatales y todo lo que eso implica en sí, en términos de duelo, en términos de... En fin, eso tiene una cadena de eventos que puede uno continuar siendo una historia de larga duración. Seguro. No pareciera tener fin. Seguro, porque la catástrofe, a ver, que Dios me perdone, pero no ha hecho más que empezar. Hay miles y miles de familias sin techo, las epidemias se pueden propagar, decenas de miles de cuerpos que todavía no han aparecido. ¿Corremos el riesgo, Edmundo, de que el resto del planeta, España, los primeros, nos olvidemos? Yo no estoy seguro de que eso pueda ocurrir tan fácilmente, porque la solidaridad que se expresó, hablando en el caso de España específicamente, fue una reacción relativamente inmediata, que vinieron las instituciones que prestan asistencia internacional, y así de muchos otros países, de Chile, de El Salvador, de Perú, en fin, cada quien aportando desde su perspectiva y desde su punto de apoyo la mayor asistencia posible. Ahora, en estas tragedias, las magnitudes desbordan a las necesidades, las magnitudes de los daños y de las consecuencias de los daños desbordan a la gente, desbordan a las mismas instituciones. Las instituciones fallaron a los venezolanos, las instituciones quedaron a la saga de la situación, dada la inmensidad de la tragedia. Entonces, la tragedia superó en cierta forma a las expectativas que se tenían y superó a las primeras necesidades que tendrían que haberse atendido de inmediato. Pero de esto vamos a salir, no le quepa la menor duda, con más sacrificio, con más mayores inconvenientes, pero seguramente vamos a salir. No quiero hablar de política ante esta catástrofe y pensando precisamente en esa gente, Edmundo González, Urrutia, pero esto confirma que el régimen no tiene salida, que es imposible que una dictadura chavista continúe en el poder. Bueno, mira, si uno analiza la situación a la luz de algunas de las verdades que han salido a flote, hay razones para pensar que allí hubo mucho mano libre en esto. Hay asentamientos en Catiaramar que fueron construidos, edificaciones relativamente pequeñas de 3, 4, 5 pisos, que los materiales con los que fueron hechos parecieran de latón, de hojalata, sin mayores refuerzos. Esos fueron los primeros que se cayeron, muchos de ellos, no todos. Pero eso lo que revela ahí es que, bueno, eso fue contratado o mandado a construir sin respetar condiciones de exigencia mínimas que deberían haberse hecho. Y una última cuestión, Edmundo González. En las últimas fechas, no le voy a preguntar por eso, hemos vuelto a hablar de Venezuela por culpa de Zapatero, etcétera, pero ¿por qué España no debemos olvidarnos del pueblo venezolano? Un mensaje, Edmundo. Mire, nosotros tenemos unas instituciones que funcionan. En este caso no han funcionado como debieron responder a la emergencia, pero España y Venezuela han tenido unos lazos y unos vínculos de amistad y de cooperación por muchos años, de larga data, y que significarían pues sería muy largo para explicarlo en unas pocas horas, pero el cariño, afecto que se tiene en Venezuela por España está allí, está a la vista de todos.
zonas de Caracas comerciales, en donde los restaurantes y los bares y tal son como que estar en cualquier lado por Chamberí o porque son nombres primero muy españoles, y al entrar allí uno lo que siente es el olor a España. Qué bueno. Pues nos quedamos con ese mensaje. Los venezolanos van a salir también de esta catástrofe, y ojalá sea pronto y con otro régimen. Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, gracias por atendernos. Muy amable. Adiós, adiós. Tenía ocasión de hablar en directo con el presidente electo de Venezuela y no podía perderlo, pero creo que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. ¿Cómo se nos olvidan las noticias? ¿Cómo pasa la actualidad tan rápida y tan injustamente? ¿No te parece, Ángela? Pues sí que me lo parece, porque es verdad que la actualidad nos arrolla, y a veces las desgracias que ocurren, que son terribles, pasamos a otro tema y nos olvidamos. Aunque yo creo que no. Yo del mensaje del mundo me quedo con uno positivo y con uno negativo. Con el positivo, cuando ha dicho que cree que la solidaridad que ha habido con el pueblo venezolano va a impedir que se olvide lo que ha sucedido y que va a continuar llegando la ayuda. Y el negativo, con que no hayan estado las instituciones a la altura de una tragedia de una magnitud y una envergadura terrible. Camacho. Pero ¿cómo van a estar las instituciones a ninguna altura? Si es que no hay instituciones en Venezuela. No las había, pero es que después de la extracción, llamada así, de Maduro, lo que hay es un vulgar protectorado dirigido desde Estados Unidos, que por cierto ha mandado un batallón importante, que entró allí con un gran despliegue y tal, pero ya está. Quiero decir, ¿dónde está la operación de despliegue, esa de reconstrucción que iba a hacer el señor Trump? Luego aquí es verdad que vivimos a una alta velocidad, consumimos actualidad a marchas forzadas. Ahora Almería, el incendio, no sé qué, la corrupción, los sumarios, y las cosas se olvidan. Y aunque don Edmundo diga que Venezuela huele a España, y es verdad, sobre todo huele a Canarias, mucho, pero huele solo a ratos. Sí. Y nosotros tenemos la pituitaria un poco saturada de peste de cloacas, ¿eh? Deberíamos, por lo menos yo voy a intentar hacer el esfuerzo, no es un esfuerzo, lo digo de corazón, no olvidarnos del todo de Venezuela. No lo hacíamos antes del terremoto, pues ahora seguramente menos. Bueno, me la has dejado votando, Camacho. Incendio en Almería. La noticia, 13 muertos, ya bastantes identificados. Me quiero detener en una imagen de estas últimas horas. La colaboración entre el gobierno PSOE-Sumar con el gobierno PP-Vox. Viendo las siglas, conviene destacarlo, Óscar Puente y los escupitajos al margen. Escuchad esta mañana a Pedro Sánchez y a Moreno Bonilla. Creo que hemos trasladado lo que esperan y demandan los ciudadanos y ciudadanas ante situaciones como esta. Cooperación, unidad en la lucha contra el fuego. Distintas administraciones, sean locales, sean provinciales, sean autonómicas o sean nacionales, hemos trabajado en red y hemos conseguido que todos a una hayamos luchado contra el fuego. Creo que ese, sin lugar a duda, es el camino correcto. Ahora entraremos en cuánto va a durar esto. Ya te escuché esta mañana, Camacho, decir que esto es pan para y hambre para mañana, pero yo tengo la impresión de que en el bote pronto, desde la DANA hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Por lo menos para aparentar. ¿No te parece? ¿Me preguntas a mí? Sí. Sí, efectivamente desde la DANA y sobre todo desde Adamuz, yo creo que los dirigentes, la nomenclatura política ha aprendido una cosa, que es que sobre los muertos no te puedes pelear. Entonces, bueno, esto hay ahí un espejismo, una impostura, si queréis, de cooperación institucional, que es muy saludable, que es muy sana. Fijaros hasta qué punto se ha degradado la convivencia democrática, que esto ya lo consideramos una noticia. No, claro, es impresionante. Es que el hecho de que te llame la atención... O sea, claro, viene el presidente del gobierno, el presidente de la Junta, pone los medios, lo normal, demonios, en un país, en el Estado, etcétera, ¿no? Pero, por desgracia, esto dura hasta que se entierren los muertos y se apague el último rescoldo. De hecho, si os fijáis en las redes sociales, ya se están agitando. Ya andan por ahí los memes de los toreros apagando el fuego. Anda el señor Puente diciendo cosas tabernarias.
Esto dentro de unos días están llamando asesino a Juanma, ya os lo digo yo. Faltan 5 minutos para que le llamen asesino a Juanma. Y consta una cosa, que explicaciones hay que dar, que debate hay. Sí, aquí, como en todo incendio, pues hay un debate pendiente sobre qué se hace en el campo antes de que llegue el verano, porque el trabajo de deforestación, de todo eso, sobre los medios del Infoca, aunque en este caso el Infoca tenía poco que hacer, porque la velocidad de propagación era meteórica, y además de noche, que no pueden intervenir los medios aéreos, porque el PP salió tellado, no ponen los medios aéreos y tal. Medio aéreo podían poner al día siguiente, pero es que al día siguiente el incendio se había propagado de una manera devastadora ya, porque se propagó en horas. Estos incendios nuevos, que llaman de quinta generación, ahí tienen un componente de inabordabilidad, y hay que decirlo claro. O sea, todo no se puede arreglar en la vida. Pero bueno, hay un debate ahí. Hay un debate sobre los medios, y sobre todo sobre cómo se trabaja el campo fuera de los incendios. Esto que se dice, el incendio hay que apagarlo en verano y tal. Pues hombre, es verdad que en una primavera, después de un invierno lluvioso y una primavera seca, todo el mundo, la combustibilidad del campo era muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un debate. Ahora, esto va a desembocar en cuanto la gente vuelva a sus casas y un poco tal, a saco contra Juanma, le van a llamar de todo. Esto es lo que hay, es decir, esto pasa siempre, va a pasar, y además, te digo una cosa y termino, va a pasar más porque el verano va a ser muy peligroso, el verano es incendiario, va a haber incendios en todas partes, ya lo digo yo. Va a haber incendios en todas partes porque el campo es yesca ahora mismo. Sí, Ángela. Hombre, es cierto que no debería ser noticia que se ensalce por parte de líderes políticos, de gobiernos de distinto signo, la colaboración entre administraciones cuando hay una desgracia y un desastre de la magnitud que hemos tenido con el incendio en Almería. Ahora, yo prefiero, aunque como dice Camacho pueda durar poco, prefiero esta cordialidad, claro, y este tono institucional tanto del presidente del gobierno como del presidente de la Junta de Andalucía, que los reproches que vimos o que cuando todavía están los muertos calentitos no se sepa guardar ni siquiera las formas, porque creo además que los ciudadanos, y eso lo vimos con la Dana, estuvieron muy por encima de la clase política en una situación de tragedia y de desolación. No, la prueba la tienes en que aquí se ha mandado la ayuda sin que la pidan. Sí. Pero en la Dana fue muy claro, porque los ciudadanos, o sea, se volcaron todo el mundo con Valencia a ayudar a los ciudadanos, a los compatriotas. La gente se dejó la piel por ayudar, y lo que vimos en el escenario político fue muy lamentable. Con lo cual yo, como ciudadana, me parece que ojalá esto dure mucho y ojalá se haya aprendido algo y no se vuelvan a repetir esos reproches zafios y de poca categoría humana y política en situaciones de tragedias humanas. Dejadme siguiente tema. Ángela, ¿quieres hablar de la decisión del Supremo sobre la ley de extranjería? Avala el reglamento, pero con algunos preceptos anulados. El más destacado, deniega automáticamente el permiso de residencia por tener antecedentes penales, digamos que se lo cargan, no se deniega automáticamente. A partir de ahora habrá que hacer una valoración de cada caso, especialmente por familiares protegidos y otras cuestiones. ¿Qué te llama la atención, Ángela? Pues me parece que es un tema muy interesante por dos motivos, más allá de lo importante que es el asunto migratorio en estos momentos, porque desmonta la teoría de que en el Supremo hay unos jueces fachas que están en contra de todo lo que hace el gobierno y que no son garantistas. Al revés, a mí me parece que la resolución que han adoptado los jueces es muy razonable. Depende de qué antecedentes penales, depende de la situación que tenga la persona en la actualidad, y si tiene a su cargo menores, depende de lo que suponga eso para el arraigo del menor que esté bajo su tutela, etcétera, etcétera. Y luego me parece muy importante, obviamente, por cómo yo creo que se está criminalizando el debate migratorio en nuestro país, cuando España ha tenido una migración bastante ordenada
ordenada y cuando sí ha calado en la sociedad el discurso político que vincula migración a delincuencia. Y al final tenemos ya una ley de extranjería que es muy garantista, tenemos una ley con los menores migrantes que es muy garantista y tenemos tribunales que la interpretan de forma garantista. Camacho. No he leído todavía la sentencia, solo el resumen que han publicado los medios. Bueno, como se decía antiguamente, Roma locuta, causa finita. Y bueno, pues el Supremo ha hablado, se acabó el debate, ¿no? Decían los clásicos. Entonces, ahora bien, el Supremo dice, oiga, esto no contradice, esto está dentro de la doctrina europea sobre los derechos de acogida. Bien, pero esto demuestra que la doctrina europea de los derechos de acogida está provocando una avalancha que da problemas y que está desequilibrando el sistema político en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, y camino va de desequilibrarlo en España porque está provocando un auge de las fuerzas xenófobas. Porque, vamos a ver, si un país no tiene derecho a decir, aquí con usted tiene antecedentes penales, usted no trae a su familia, pues a mí me parece que estamos haciendo el tonto, sinceramente. Creo que hay democracias tontas y democracias débiles y esta es una manifestación de eso. Permitidme otro asunto que también tiene que ver con los juzgados antes de irme a la publi. El juez Peinado pide a Begoña Gómez que certifique que no ha empleado el pasaporte que le prestó, que le devolvió un ratito, para no irse a otro sitio que no fuera Londres. El gobierno ha salido en tromba diciendo que hay una especie de... que se está ensañando con ella. ¿Cómo lo veis, Camacho? A ver, mi duda es si el Peinado sabe algo que los demás no sabemos, o intuye algo. Y no es una pregunta retórica, es que no lo sé. Claro, es que si no... Si no intuye nada, está fuera de lugar. Es decir, si no tiene una información, o rumor al menos, está fuera de lugar. ¿Ha ocurrido algo? ¿Ha hecho una escala, señora Begoña? ¿Ha ido a Atenas de cara de tapadillo? Si no, no tiene sentido. ¿Ángela? Yo coincido plenamente. Yo creo que a priori es una decisión judicial que puede resultar un poco estrafalaria porque no es lo normal cuando tú permites a un investigado que tiene medidas cautelares acudir a un viaje en el extranjero. Pero claro, esos investigados normalmente no van con escoltas, no son seguidos por medios de comunicación y lo mismo nunca te enteras si no se mueve mucho de que ha hecho algo más además de ir a la graduación de su hija. Quizás en el caso de Begoña Gómez el juez cuente con alguna otra información a la que ha podido tener acceso por alguna vía que le haya llevado a preguntar esto que, como estoy diciendo, no suele ser habitual que se haga. Pero además, una pregunta, Ángela, tú que estás por allí pateándote los juzgados, ¿no se había ido de vacaciones? ¿No le dejó sí, se había ido de vacaciones. ¿No le dejó el marrón del pasaporte a un sustituto porque se había ido de vacaciones? Sí, se había ido de vacaciones, sí había estado la semana anterior de guardia cuando se había cogido. Yo no sé si los días que se cogió de libranza fueron por la salida de la guardia o que ya lo juntó con las vacaciones de verano, las libranzas. Eso no sé exactamente, pero se ve que ha vuelto o que con la firma digital ha decidido desde donde esté preguntarle. Ya. Madre mía, bueno. A todo esto la audiencia tiene pendiente ahí... Sí, pero dicen que para septiembre. Esta semana y tal, pero dicen que lo van a dejar para septiembre. Sí. Sí, luego, lo cual, si hay juicios, se lo van a fijar en primavera. Por cierto, y Sánchez va a convocar elecciones antes. ¿Se sabe algo de la sentencia del hermanito? ¿Se intuye? Se sabe que va a ser pronto, mañana, creo yo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues nada, como decían que también para septiembre, bueno, pues si es mañana... No, me parece que yo creo que es inminente. Antes de las vacaciones. Vale, lo que me dicen a mí, los conocedores del asunto, ¿cuánto llevan? Un mes y pico, ¿no, sí. Ángela, desde que sí, terminó desde el que juicio? acabó.
Pues que si fuera absolución habrían resuelto antes y que... Ya, pasó con la de Ábalos también. Claro, y que se espera una condena, aunque sea leve, matizada y tal, porque tampoco los delitos son espectaculares. No, es más simbólico que otra cosa. Efectivamente, claro. Y que pueda haber una condena, pues eso, aunque no sea de, en fin, que no vaya a entrar en la cárcel y tal, pero que sea una condena de, porque, bueno, en fin, lo que todos sabemos, el caso de flagrante enchufismo. A ver Hacienda qué dice. Que además de Gallardo y del hermano de Sánchez, es verdad que fueron juzgados cargos intermedios que participaron en la creación de la plaza, etcétera, etcétera, que yo creo que al final, aunque los medios de comunicación nos vamos a fijar, por supuesto, en Gallardo y en el hermano del presidente del gobierno, tienen que resolver varias cuestiones de distinto. En el banquillo había más gente, con lo cual es lógico que se hayan tomado algo de tiempo. Pero me parece que Gallardo lo tiene muy mal. Es muy optimista, Ángela. Gallardo ya no le interesa a nadie. Este es el caso hermanísimo. Este es el caso hermanísimo. Digo, bueno, veremos si es mañana, ok. Déjame 2 minutos, que ahora vengo. Hola, Paloma. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua. Sí, que yo os cuento que, bueno, ya sabéis que ha subido todo al ir a la compra y solo me queda decir que, bueno, pues encima tu seguro de coche vuelve a subir de precio. Por eso es hora de irse a la Mutua. Te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el Mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección primavera-verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Clic. Solo en Opticalia y opticalia.com. Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un SINCOPE. Qué buena, tipo directo. Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día. Si a cualquier españolito le retiran el pasaporte, no se le ocurre pedir el privilegio de una exención de fin de semana, pero el matrimonio Sánchez Gómez pidió ese permiso precisamente para victimizarse en el previsible caso de que el malvado peinado se lo negara. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Camacho, otra de tus propuestas era hablar de la tensión entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Hormuz, otra vez la guerra casi total. Ya van 6 noches seguidas de ataques cruzados en la región. Hoy Donald Trump ha anunciado que a partir de mañana vuelve a bloquear los puertos iraníes. Teherán dice que no lo va a consentir. Digamos que más de lo mismo, pero pasa el tiempo. Ignacio.
Sí, pero es que esto es bastante alucinante. Es decir, vamos a ver, este señor... ¿Cuál? Se mete... Trump. Que de todo. Se mete en una guerra. Correcto. Sin saber cómo la va a resolver, sin un plan de nada. Porque, hombre, vamos a ver, es que un niño que mire un mapa sabe que si tiras una bomba en Irán te van a cerrar el estrecho de Hormuz. Bueno, entonces, a pesar de la propaganda trumpista, estos trumpistas españoles que son más trumpistas que Trump, nada, pues seguro que tiene un plan, no sé qué, tal. Bueno, sí, se cargó a toda la cúpula de los ayatolás, pusieron a otra. Esperaba que la oposición iraní se rebelase, no pasó absolutamente nada. Los ayatolás están ahí y han aprovechado, además, con muy mala leche, para el 250 aniversario de los Estados Unidos para hacer el funeral de Jamenei. Irán es un estado fuerte. Irán es un estado muy peligroso, pero muy fuerte. Es el gran enemigo de Israel. Trump ha ido allí de la mano de Israel, ha bombardeado todo lo que ha querido. Es verdad que ha desarmado bastante todo el arsenal de prenuclear que tiene Irán. Pero se le ha atascado allí, no sabe cómo resolver aquello. Le cierran el puerto, suben el petróleo. Y ahora dice, después firma un tratado, un supuesto acuerdo para reabrir el puerto a las semanas, ya no vale, los iraníes empiezan a bombardear otra vez, los iraníes los cierran y ahora dice que le va a cobrar un peaje a los barcos por protegerlos de la guerra que él ha declarado. Pero esta qué locura es decir, de verdad, o sea, vamos a ver, dicen que se está desplomando la popularidad de Trump en Estados Unidos, dudas tengo, pero bueno, ¿qué más hace falta para darse cuenta de que la primera potencia planetaria está en manos de un chalao? Por decirlo suavemente. La primera y a lo mejor lo que era la tercera y no sé cuántas más en la región, sí. Sí, eso es lo malo, que están todos en manos de chalaos. Sí, el más lúcido es el más peligroso, que es el chino, claro. Claro, imagínate. No, y con la agravante de que el estrecho de Hormuz es clave en la economía internacional y que Trump parece que gobierna y que condiciona la política global a golpe de impulsos. Hoy ha dicho que Estados Unidos van a ser los guardianes del estrecho, cuando lo más probable es que acaben, después de 6 días consecutivos de ataques cruzados, de nuevo en una guerra cuerpo a cuerpo. Es una desgracia que la política internacional, que las consecuencias que esto tiene para el mercado, para nuestros bolsillos, para todos de los que estamos aquí, se vea condicionada por una gobernanza como la que está llevando Donald Trump, donde no ha asumido la derrota de esta guerra, en la que yo creo que se vio embaucado claramente por Netanyahu, donde Estados Unidos no sé qué ha ganado con la guerra que emprendió en Irán, donde no se asume ningún error, ni parece que se tenga un propósito de pacificar la situación, de calmarla, de arreglarlo, de frenar las consecuencias que va a tener para la economía en los próximos meses ese bloqueo de Hormuz. Y donde tampoco se ve, porque esto parece que es un bucle, tampoco se ve que vaya a haber un final pronto, sino todo lo contrario. Es dramático, yo creo que es dramático. Mira, de verdad, que el mundo, que la primera potencia mundial esté en manos de un personaje como Donald Trump. El petróleo del que vive la economía mundial todavía. Sí, incluso la americana, Americana, subiendo y bajando según a este le da. Mira, yo hablaba con un experto hace un rato y me decía, y claro, nos preguntábamos si a lo mejor viene bien las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, porque si eso es verdad que está cayendo de manera importante, pues oye, el primero que no va a querer que esto continúe por la inflación en Estados Unidos es él. Sí, pero vete tú a saber lo que se le ocurre para impedirlo. Es que lo que a ti se te ocurriría no es lo que se le ocurre a él. No, está claro. En fin. Oye, me salgo completamente del carril, pero también era una propuesta de Camacho y para tertulia creo que merece. ¿Quieres que hablemos de Mariano Rajoy y de la polémica por su artículo en el debate sobre la selección francesa? Recordemos que Rajoy escribe las crónicas deportivas que tienen muchísima gracia hasta que a lo mejor no la tiene. Ha dicho que la selección francesa tiene muy buen nivel, que son muy buenos, pero que ahora juegan sin franceses.
Claro, esto responde a un meme que ha circulado estos días de la selección francesa de hace 30 o 40 años, todos blancos, y ahora pues prácticamente todos de color, pues porque Francia es así como el resto del mundo. El gobierno le acusa de racista, el PP le resta importancia. Escuchad al ministro Álvarez y a Borja Semper. Es absolutamente inaceptable. Y exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy. No hay cabida en España para ninguna expresión de corte racista. Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés. Si no fueras francés, no podrías jugar en la selección nacional de Francia, como no puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país. Esto es una expresión y una frase que probablemente le corre más propia de Rajoy que de mí. Son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Camacho. A ver, noticia bomba. Rajoy ha dicho una gilipollez. O sea, la ha dicho, objetivamente la ha dicho. El gobierno... Es que no ha puesto el corte, no sé si es que o yo no lo he oído bien, donde dice Álvarez que está saboteando la extraordinaria política exterior española, ¿no? que hace a ver él. A ver si lo encontramos. ¿Qué hace él? ¿No? Es una cosa extraordinaria. ¿Lo tienes? No, bueno, y el de los ministros franceses quejándose. Sí, entonces, no, pero es que los ministros españoles han estado más hiperbólicos que los ministros franceses, que han dicho lo que tenían que decir. Y ojo, este tema en Francia es muy fastidioso. Sí, Rajoy se cree todavía que, como ya no es presidente, es primer ministro, es un señor particular que está en el casino. No, es el expresidente del gobierno de España y no puede decir semejante sandez. Porque, entre otras cosas, el registrador de la propiedad, que lleva toda la vida, que no se ha dedicado a la política, aplicando la ley española del jus sanguinis, que dice que en España, para ser nacional, hay que ser hijo de padres españoles. Pero en Francia, y él lo sabe, eso no rige el jus soli, como en Estados Unidos. Todo lo que nace en Francia es francés, aparte de los que se nacionaliza. Aparte de que la mayor parte de las generaciones inmigrantes que tiene Francia, ya eran franceses antes de inmigrar, porque eran argelinos cuando Argelia pertenecía a Francia. En fin, no se puede decir más tontería en una sola frase de las que ha dicho Rajoy. Pero este tema, en Francia, es muy ido. Porque allí sí hay un debate. A ver si me ha escapado. ¿Has querido decir jodido? Sí. Que no te había captado. Ya no estamos en horario infantil. Entonces, este tema tiene que ver con... Es muy delicado en Francia, porque justamente hay una fuerza que puede acceder a la presidencia de la República que pretende que todos estos que no han nacido, que no son de otra raza, que viven de la pureza étnica de una Francia blanca, los quiere echar. Y eso es simplemente abolir la Constitución de la República. Francia es una nación política, no es una nación étnica, como nosotros. Lo que pasa es que aquí hay menos inmigrantes por ahora. Pero claro, es que lo que dice Rajoy deja fuera de combate a Lamine Yamal, a Nico Williams, a Marco Senna de la Eurocopa del 88, a Diego Costa, en fin. Aquí lo que pasa es que tenemos menos futbolistas. Bueno. Y tú has hablado del meme. Es que un expresidente del gobierno no puede hablar como un meme. Ahora, la hipérbole socialista es vergonzosa. Y sobre todo porque los jugadores de la selección francesa son ciudadanos franceses. Eso es. Y muchos de ellos serán de otro color de piel, claro. pero son nacidos en Francia. Es muy curioso, pero es que hay una cosa, que claro, que los que, más allá de que no tienen ni pizca de gracia, el meme tampoco, claro que es, porque son negros. ¿Y Zidane qué era? Zidane no. Sí, pero a mí me parece claro, que... Zidane era tostadito. No, pero Zidane era argelino, de origen, claro. Por lo menos la familia, ¿no? Claro. Ese no vale, ese sí era francés, ¿no? Yo no creo que Rajoy sea racista. Creo que es una metedura de pata muy grande. Pero lo que ha dicho es racista, porque al final el criterio ¿cuál es? ¿Tener la piel es un criterio étnico o es un criterio de un estado avanzado, de una sociedad civil donde tú adquieres unos derechos y eres ciudadano francés? Que ha metido la pata. Que sí, es una metedura de pata gorda que yo creo... De casino. ¿Dónde vamos a llegar? Los franceses son todos negros, los alemanes también. Sí, pero que un expresidente del gobierno no puede, por muy distendidas que sean sus columnas comentando el Mundial, yo creo que no puede caer en ese tipo de meteduras de pata, porque Mariano Rajoy fue presidente del gobierno durante muchos años y representó a nuestro país. Entonces puedo entender, he escuchado los cortes de los ministros franceses diciendo que son una sociedad plural
y que por supuesto no es acorde lo que ha dicho el expresidente español con la situación que se atraviesa en Francia. Dicho esto, es hiperbólica la reacción del gobierno, evidentemente pidiéndole a Feijóo que condene, que desautorice y condene, como si fuese una cuestión de Estado, la columna de Mariano Rajoy comentando, o sea, que decir, el gobierno es que no tiene forma de poder vivir de ninguna polémica de la oposición, o muy pocas, porque y las hemos visto cómo las intentan exprimir en los últimos días en cuanto pueden, porque vive arrollado por la agenda de corrupción que hay en nuestro país y que vamos, por cierto, a tener la próxima semana, porque si es inminente la sentencia del hermano, luego tiene que declarar la directora de la Guardia Civil, tiene que declarar el DAO, tiene que declarar la mano derecha de García Ortiz, es decir, va a ser el informe patrimonial de Cerdán, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la corrupción los va a volver a arrollar esta semana. Pero si fuera Feijóo le hubiera dicho, pero oiga, ¿usted se cree que yo estoy para discutir patochada como las? Ya tengo bastante con las de ustedes para dedicar, para ocuparme de las de los míos. La verdad es que tienen una capacidad de meterse en charcos donde no les llama a nadie, pero bueno. No, es decir, yo comento el incendio de los Gallardos, pero no una columna de fútbol de Rajoy en esta situación en España. Pero sí, pero bueno. Oye, me salgo de nuevo del carril. La linterna, digamos que ahora a esta hora llega el enfoque de Jorge Bustos. Lo dicho, propuesta de Buscos que se sale del carril y a lo mejor teníamos que fijarnos más en esta cosa. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches. Yo ya sé que están pasando cosas que no habían pasado nunca, pero hombre, que los aspirantes a maestros, a profesores de primaria y de secundaria, que se presentan a las oposiciones y las suspenden por un número absolutamente inverosímil de faltas de ortografía en sus exámenes, pretendan encima protestar contra los tribunales académicos que les han suspendido, incluso montar una manifestación, porque hablan de ceros injustos cuando proliferan las faltas de ortografía, me parece que es ya algo que clama al cielo. Se supone que un profesor debería ser el primero en formarse para evitar las faltas de ortografía y poder transmitir el buen uso del lenguaje a sus alumnos, a los niños, a los ciudadanos del mañana. Pero si ya los aspirantes a profesores se aferran al victimismo y no entienden la importancia de la gramática y de la ortografía, porque ya no leen o porque están pegados a las pantallas o porque se les ha contagiado la forma de escribir de las redes sociales, pues apaga y vámonos. No sé qué productividad vamos a ganar y cómo vamos a mejorar la formación de nuestros futuros conciudadanos si los que pretenden formarlos hacen manifestaciones porque les ponen ceros debido a su incapacidad para aprender correctamente el castellano. La verdad es que la noticia cuando menos es curiosa, ¿eh? Bueno, la noticia... Perdón. No, pero... Sí, Ángela. No, que la noticia yo creo que revela el deterioro que sufre nuestro país. O sea, si no puede suspender a alguien que va a ser maestro porque tiene faltas de ortografía, apaga y vámonos. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Es que es de todo punto y lógico. Es que este señor que está tratando de conseguir su plaza de profesor va a tener que suspender a sus alumnos si tienen ellos faltas de ortografía y no toleran que les suceda a ellos. Si las detecta. Porque como claro, si tú no las cometes ni las detectas, por supuesto, por bien visto, por supuesto. Pero vamos, parece de mentira, de broma. Cabacho. Es que cuando leí la noticia así un poco superficialmente me creí que eran los padres protestando por la falta de ortografía de los niños. Son los maestros, santo Dios. Esto de la ortografía, pero a ver, contexto. Vivimos en una sociedad donde todo esto se consideran banalizaciones, o sea, se ha banalizado todo y esto se consideran cosas de exquisitos. Ortografía, ¿qué más da? Si ahora te escribe la máquina y tiene la inteligencia artificial, no sé qué. La Academia de la Lengua está dando demasiadas facilidades ortográficas. Empezó con lo de la diacrítica y todas estas cosas. Entonces, todo esto es el facilismo. En vez de dictar normas para que se cumplan, y digan, oiga, esto, lo que está bien hecho es esto. Ahora, si usted quiere que haga lo que quiera, pero lo que está bien hecho es esto. Esto es lo que hay que hacer. Por tanto, la excelencia la medimos conforme a esto. No, pues venga todo el mundo, ancha Castilla.
Esto ya luego se suprimen antes se han suprimido los deberes, antes luego se ha decidido que no se han quitado los suspensos, se aprueba a los niños con 4 suspensos, etcétera, etcétera. La consecuencia es esta. Claro, los niños escriben globo con V. ¿Por qué? Porque lo ven, porque están hartos de pedir el globo por la aplicación que es con V. Sí, pero el problema no son los niños, el problema es cuando eso te lo escribe el que oposita maestro. Claro, porque por lo mismo, porque piden el santo y por globo y se creen que ya, en fin, de verdad, es que es todo bastante risible. Pero yo creo que está todo trágico, relacionado. No está de moda premiar la cultura del esfuerzo. No se inculca que haya que aspirar a la excelencia en ningún ámbito de la vida. Los niños se educan y crecen con una inmediatez que ninguno de los que estamos aquí, aunque yo sea un poquito más joven que vosotros, teníamos. O sea, todo es inmediato, todo es para allá. Entonces la sociedad va evolucionando hacia eso y es un deterioro del sistema educativo muy grande, no solo por las pantallas, sino porque yo creo que esta noticia es reveladora de a lo que se enfrenta el país. Sí. O sea, si quienes aspiran a ser maestros, o sea, no de mi generación, pero de la generación de mis padres, o sea, el maestro era, vamos, lo más respetado, era una eminencia, un respeto absoluto. Que para ser maestro es que no se le puede permitir ni una sola falta de ortografía. Una falta de ortografía suspenso automático, ¡pumba! En fin. En un país exigente, en una educación normal. Ignacio, Ángela, me quedan 4 minutos y quiero terminar casi como empezamos, con otra noticia del estercolero que creo no la hemos tratado. José Aníbal Álvarez, quien fuera el primer abogado de Ábalos, ha declarado que Leire Díez le ofreció pagar su defensa, la de Ábalos, a través de una sociedad. Recordemos que Aníbal Álvarez dejó de ser sorpresivamente defensor de Ábalos, luego se buscó otro. ¿Cómo te suena, Ángela? Yo creo que este testimonio no sería tan relevante si no fuese en la línea y confirmase lo que ya ha descubierto la UCO. Y es que desde Ferraz se hicieron pagos a través de sociedades interpuestas para camuflar servicios reales y que se pagó a otros abogados. Por ejemplo, uno de los que está investigado, Jacobo Teijelo, como servicios de asesorías globales, o a Ismael Oliver, que formaban parte de la trama, y sobre todo que el PSOE camufló esos pagos a través de sociedades, con lo cual cuando Leire le dijo y no tienes ninguna sociedad de confianza a través de la que te paguemos, ella estaba, ¿qué iba a pagarlo? ¿Ella de su bolsillo o los fondos iban a salir del Partido Socialista? ¿Y ella estaba a sueldo de quién? ¿De qué yo es que de verdad creo del Partido Socialista, claro, es que en esta causa yo creo que es en la que de forma más clara va a acabar imputado, y antes el PSOE como persona jurídica. A mí me parece jurídicamente, penalmente imposible desligar lo que hacía la gerente y el secretario de organización del partido con la caja del partido sin que eso tenga repercusión para el PSOE como empresa, como persona jurídica, como partido político. Me parece imposible. ¿Sabes lo que pasa, Camacho? Que partiendo de la base de que lo que ha dicho Ángela es completamente verdad, no va a pasar nada. Bueno, no va a pasar Bueno, nada. va a ser el primer partido político imputado en la historia de España como persona jurídica. No va a pasar nada. Claro, la pregunta ya no es si lo van a imputar al partido o no. La pregunta es cuándo. No, la pregunta es cuándo. Primero, ¿cuándo lo van a imputar? Bueno. Cuando lo imputen, pues no va a pasar nada, porque el señor presidente sabe que si tomara medidas, porque imputan a uno, a otro, al director de la Guardia Civil, a su mujer, a su hermano, al del Correos, al otro y al de la moto, y luego al partido, pues lo siguiente que van a imputar es a él, y entonces tendría que ir. Así que aquí no se va nadie, aguantamos del tirón y que nos echen cuando puedan. Esta es la cuestión, pero lo van a imputar y va a ser un escándalo porque, claro, al final, oiga, el partido es el primer partido, el segundo partido de España, el partido del gobierno, imputado como persona jurídica. Y es que resulta que el secretario general, el presidente del gobierno, la chúpate esa. No pasa nada, los jueces son todos unos fachas. No, habrá que ver qué dice el PNV, por ejemplo. Pero bueno, decías, Ángel. Y sobre todo que la evolución de la causa de las cloacas, cada vez se estrecha más el círculo, las imputaciones sobre el círculo de confianza de Pedro Sánchez. Juanma Serrano era una persona de su total confianza, fue su jefe de gabinete en el partido. Santos Cerdán, con quien departía, con quien consultaba, con quien ejecutaba las órdenes que le daba, era con el secretario general
con el presidente del gobierno. Claro. Entonces, tratar de... ¿Y Ábalos? Sánchez, que tiene un perfil... Ábalos 3/4, pero Ábalos que lo de por amortizado, que le han condenado 24 años ya. Pero en esta causa en concreto, o sea, tú tratar de desvincularte cuando todo el rato hablan del jefe, el One, el Uno... cuando se ve a Leire entusiasmada con que el presidente del gobierno la vaya a recibir, cuando el juez dice que es un punto de inflexión, que empiece la actividad de la organización criminal y los días de reflexión, que fue una tomadura de pelo a toda España en 5 días. A mí me parece de verdad imposible, o sea, que Pedro Sánchez sea una persona que viva en una nube, que no sepa nada de lo que hace ni su mano derecha, ni su mano izquierda, ni con o sea, no sabe nunca nada de lo que sucede a su alrededor. Todo lo hacía Santos Cerdán de forma absolutamente libre. En fin. Pues no me lo creo. La verdad es que continuará y nos llevaremos sorpresitas, seguro que sí. Ángela Martialay, gracias. Un abrazo, compañeros. Ignacio Camacho, cuídate, amigo, gracias. Muy buenas noches. Adiós a los dos. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. No les engaño con el corazón encogido por las noticias que llegan de Almería, una trampa de fuego. Continuamos en directo, estamos con nuestros oyentes desde el Parque de Bomberos, en el epicentro de Los Gallardos. Los camiones siguen saliendo hacia Lubrín. ¿Cómo estás, Charo? Pues nerviosa, un poco angustiada, estaban las llamas ya por detrás de la casa. Claro, me monté en mi coche. Es Víctor Fernández, que es el párroco de Beda y de Los Gallardos. Y preocupado por mis feligreses. Es duro esto de tener que salir de casa. Es duro, sí. Y no saber además cómo tienen la casa en el otro lado, claro. No lo sabemos. Se trata ya del peor incendio en la historia de Andalucía. Sigue La Última Hora en COPE y en COPE.es. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 23.785. 23785. Serie 18018. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Hoy es el mejor día para reservar tu crucero con Costa Cruceros y ¡lánzate, que ya es verano! 8 días desde solo 599 euros con bus y cambio gratis en el Mediterráneo. Ven a Nautalia Viajes y aprovecha las condiciones especiales hasta el 29 de julio. Elige viajar bien. Elige Nautalia Viajes. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. Pero también, chistes, eso es... No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Editorial. Cadena COPE. La decisión de Cáritas Española de elevar hasta 1 millón de euros su aportación para atender la emergencia provocada por los devastadores terremotos en Venezuela es una muestra de que la caridad, bien entendida, no conoce solo de tiempos o de fronteras. Miles de familias han perdido sus hogares, sus bienes y, en demasiados casos, a sus seres queridos. Por eso la respuesta no puede limitarse a la conmoción inicial.
Aunque es una realidad que en toda desgracia existe un primer momento de emergencia, no lo es menos que la tiranía del olvido a la que nos someten los ciclos informativos hace que sea igualmente imprescindible mantener la ayuda. Cáritas, que es la misma Iglesia Católica en una de sus dimensiones más genuinas, no solo moviliza recursos económicos, sino que también despliega personas, experiencia y coordinación internacional para llegar allí donde la fragilidad es mayor. Esa presencia sobre el terreno, junto a cientos de voluntarios, recuerda que la ayuda más eficaz es la que está atenta a las necesidades, acompaña en la vulnerabilidad más extrema y permanece cuando otros se han marchado. Resulta especialmente esperanzador comprobar la respuesta de la sociedad española. Los 5 millones de euros recaudados por la campaña Cáritas con Venezuela reflejan que sigue viva una conciencia solidaria capaz de mirar más allá de nuestras propias dificultades. Lo hemos vuelto a demostrar y seguirá siendo necesario insistir en ello, porque la reconstrucción de Venezuela, tan golpeada en tantos aspectos, exigirá tiempo, perseverancia y apoyo constante.